Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Iván Herros, bienvenidos a 2018 Elecciones. ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial previo al debate entre los aspirantes a la alcaldía de Iztapalapa. Encuentro democrático que dará inicio en punto de las 7 de la noche por esta señal, la de Capital 21. En el proceso electoral de este año, los capitalinos votaremos por primera vez por quienes dirigirán las alcaldías, una nueva figura administrativa plasmada en la Constitución de la Ciudad de México y que pone fin a lo que hoy conocemos como delegaciones. También por primera vez el Instituto Electoral de la ciudad organiza debates entre quienes aspiran a gobernar las 16 demarcaciones para que los ciudadanos conozcan sus propuestas. Por ello, en este ejercicio democrático entre aspirantes que por primera vez organiza el Instituto Electoral de la capital, los candidatos darán a conocer sus propuestas en torno a desarrollo sustentable y seguridad pública. ¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Iztapalapa? Karen Quiroga Anguiano, de la Coalición por la Ciudad de México. Guadalupe Lolbe Peraza González, del Partido Revolucionario Institucional. María de los Ángeles Pérez, del Partido Verde Ecologista de México. Clara Marina Brugada Molina, de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Jimena Guadalupe Gómez Pulido, de Nueva Alianza, y Alfonso Buendía Hernández, del Partido Humanista. Como datos generales le informo que cuenta con una superficie de 105.8 kilómetros cuadrados y 1.827.868 habitantes. 48.1% de ellos son hombres y 51.1% son mujeres. La actual demarcación está integrada por 293 colonias, algunas de ellas consideradas peligrosas, como San José Aculco, San Antonio Culhuacán, Sector Popular, Unidad Modelo y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. De acuerdo con datos del INEGI, la población de 15 años y más, 2.7% no cuenta con escolaridad, el 46.9% tiene educación básica, 28.7% cuenta con educación media superior y 21.7% tiene estudios superiores. La tasa de alfabetización por grupos de edad es de 99.4% en personas de 15 a 24 años y de 96.9% en población mayor de 25 años. La asistencia escolar por grupo de edad, el 63.2% de 3 a 5 años, el 98.2% en población de 6 a 11 años, el 96.3% en la población de 12 a 14 años y de 51.3% en la población de 15 a 24 años. En la actual demarcación existen 723 planteles de preescolar, 621 primarias, 211 secundarias, 48 bachilleratos, 17 escuelas de profesional técnico, 61 escuelas de formación para el trabajo y no cuenta con escuelas primarias indígenas. Además, se cuenta con 178 bibliotecas públicas, 341 unidades y centros deportivos, 18 agencias de Ministerio Público, 2 centrales de abasto y se cuenta con 2 líneas del metro, la línea 8 y también la 12. En materia de salud se cuenta con 57 unidades médicas y 1.828 elementos de personal médico. La población afiliada a los servicios de salud es del 75.6% de los habitantes. Según datos del INEGI, de la población económicamente activa, el 39.4% son mujeres y el 60.6% hombres. Respecto a la población no económicamente activa, el 44.2% son estudiantes, un 44.2% son personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 9.5% son jubilados o pensionados, mientras que un 3.4% son personas con alguna limitación física o mental y el 7.2% son personas en actividades no económicas. Las principales problemáticas de la demarcación son la falta de alumbrado público, la incidencia delictiva,
pérdidas de zonas de protección ecológica por presión de asentamientos irregulares, problemas de vialidad, escasez de agua, pavimentación de calles, problemas de coches abandonados que obstruyen el paso vial y el servicio deficiente de recolección de basura. Por último, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa cada día muere una persona víctima de homicidio. Los delitos más denunciados en la demarcación son el homicidio doloso con una tasa de 12.82%, el secuestro con una tasa del 0.67% y el robo con violencia es el tercer delito que se reporta con más frecuencia, con una tasa delictiva del 316.2%. El robo de vehículos registra una tasa delictiva del 137.79%, el robo a transeúnte es una tasa de 192.51%, el robo a negocios una tasa de 158.63%. Y para conversar sobre las condiciones de la todavía delegación Iztapalapa, me acompañan en este estudio David Santiago y Óscar Flores. Ambos son licenciados en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes recibo con mucho gusto. Bienvenidos. Gracias, Iván. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues estamos hablando entonces de la delegación más poblada de esta capital y pues también a más población pues hay más problemas, ¿cierto? Se incrementan pues las dificultades para atender, para dar buenos servicios a tantas personas. ¿De qué se va a hablar hoy? ¿Qué es lo que esperamos de este debate? Y bueno, después si quieren puntualmente vamos hablando de cada uno de los temas. Empezamos contigo, David. Gracias, Iván. Pues en definitiva lo que esperamos de este debate, que tiene gran expectativa, quiero decirte que Iztapalapa en definitiva es lo que en política se llama la joya de la corona. Entonces, pues lo que esperamos son propuestas puntuales. Hemos seguido los debates que han dado cobertura a ustedes y hemos notado que algunos candidatos a legisladores, bueno, pues las propuestas que nos hacían eran como si fueran ellos y ellas candidatos a alcaldía o a la jefatura de gobierno inclusive. No hacían propuestas legislativas. Entonces, esta es la oportunidad de los candidatos a la alcaldía de poder hacer propuestas que ellos sí van a poder hacer dentro de esa demarcación. Yo espero que sean propuestas puntuales y contundentes. Óscar. Pues yo espero que las propuestas sean viables, sobre todo nos digan cómo lo van a hacer, ¿no? Porque el contexto y yo creo que el diagnóstico negativo pues lo tiene la mayoría de los candidatos, pero necesitamos los cómo se van a tener las principales problemáticas que sufre la población de la delegación Iztapalapa. Y estas propuestas deben de estar a la altura de las necesidades de la gente. Ahora, de los temas centrales que se tendrán que discutir hoy en este debate, la primera parte estará enfocada al agua y al desarrollo sustentable. Hablemos entonces un poco de agua y de desarrollo sustentable. Sabemos que es una demarcación con muchísimas necesidades en los dos aspectos, que uno va íntimamente ligado con el otro. ¿Qué podríamos escuchar con respecto al agua, Óscar? Sí, mira, el problema de escasez, como lo hemos comentado, lamentablemente la zona oriente de toda la Ciudad de México es más negativo el problema contra la gente, y en Iztapalapa se acentúa. Es una problemática que hay familias, hay colonias que pasan 15 días, 20 días y no hay agua. Entonces también debemos tener claro, y la gente debe tener claro, que el tema del agua sobrepasa a la propia alcaldía, ¿no? sobrepasa a la propia delegación, y que tiene que haber ahí una coordinación con gobierno central, pero también con gobierno federal, ¿no? De cómo se va a abastecer el agua, por qué el poniente de la ciudad sí tiene agua y por qué el oriente no. Entonces yo creo que históricamente ha sido una problemática de la población de Iztapalapa. Y la otra, el tema, yo lo comenté la vez pasada, se están construyendo pozos de extracción de agua profunda en Iztapalapa. Eso puede solucionar un problema momentáneamente, pero también hay otro problema. Se están extrayendo agua a profundidad y no se están recargando los mantos freáticos. Entonces hay que ver las dos partes, ¿no? Cómo compensamos y cómo los candidatos alcaldes van a defender el agua para la gente de esta zona de la delegación. Tu opinión al respecto del agua, David. Como dice Óscar, bastante certero en el tema de los pozos que se están construyendo. No solo es ese tema, sino también los mismos, el extraer el agua. Bueno, sucede lo que muchos sabemos, el tema de las grietas. Iztapalapa es una delegación que está fuertemente golpeada por el tema de las grietas, y muy pocos candidatos, o por decir casi ningún candidato, trae una propuesta contundente en el tema de las zonas que tienen grietas, ¿no? El tema de la reconstrucción va directamente con el tema de las grietas, con el tema del agua, y bueno, o sea, es como un dominó que desencaja un problema, desencaja todos los demás.
hay que hacer una revisión exhaustiva de toda la instalación, ¿cierto? No solamente... Toda la instalación secundaria, Así es. que también no nos han dicho la propuesta, por ejemplo, ¿no? El tema del desabasto del agua también son el número de fugas que hay en la delegación. Entonces es increíble que el problema esté pues barrio adentro, donde tendrían que estar poniendo entonces el tema de los recursos. Ellos sí nos van a poder decir, por ejemplo, cuál es la propuesta de coordinación, como decía Oscar, para poder hacer que gobierno central haga lo que le toca, pero sobre todo que gobierno federal, llegue quien llega, pueda destinar lo que no se le ha destinado en materia de la red hidráulica de las reparaciones a Iztapalapa, ¿no? De acuerdo, me quedo pendiente con la opinión de David al respecto, justamente cuando estamos hablando, de Oscar, discúlpame, de Oscar al respecto, cuando estamos en este debate, próximamente a que empiece ya el debate por quienes buscan gobernar la alcaldía de Iztapalapa. Voy a una pausa y ya volvemos.